Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Kiara Belén y el día de hoy les voy a hablar acerca de una experiencia muy enriquecedora que tuvimos en el salón y de verdad me ha podido servir a mí en mi carrera de ciencias de la comunicación, dado de que tiene muchos casos reales que muchas veces no se pueden ver en las páginas de los libros o quizás en las clases que tu profesor te da, sino son situaciones reales que quizá alguna vez vamos a confrontar como periodistas y que nos ayudan a despertar ese espíritu crítico y esa capacidad de poder gestionar y poder valorar nuestros valores, nuestra ética y la importancia de la verdad y la responsabilidad al momento de cubrir una noticia. Espero sea de tu agrado y sobre todo de ayuda en ese camino de vida profesional en ciencias de la comunicación o quizás ya en la carrera que estás ejerciendo. Recientemente en nuestra jornada académica tuvimos una actividad llamada Laboratorio Ético Nivel Complejo. En esta actividad nos dividimos en 6 equipos para poner en escena dilemas complejos de la vida real que cruzan 3 visiones fundamentales: la ética, la verdad y la libertad. Tuve la oportunidad de no solo ser parte de mi propia escenificación, sino también poder escuchar a mis demás compañeros, vivir estos teatros desde el salón, escuchar cada una de sus propuestas y luego responder a las preguntas que me plantearon me han permitido construir un testimonio empírico acerca del verdadero peso de mi profesión. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis profundo de lo que presencié, explicándoles de forma sencilla los casos que hemos tratado y también darle mi posición acerca de algunas preguntas que plantearon los grupos y se quedaron en mi conciencia. El primer bloque corresponde a la visión ética. En este participaron los grupos 1 y 4, el cual yo fui el primero. La trama expone un caso de contaminación en la Plaza de Armas, en la que después de un largo seguimiento con cámara en mano, pudieron darse cuenta de quiénes eran los responsables. Estos involucraban a un docente de una buena universidad que le pagaba a tricicleros para que puedan botar la basura con residuos hospitalarios y orgánicos. Estos eran desechados en lugares en donde incomodaba a los vecinos en general. El dilema estalla cuando el periodista se da cuenta de que en un corto tiempo ese docente que está sometido a esos problemas de contaminación también será su docente. Entonces tiene mucho miedo a que quizá él tenga un recelo hacia lo que la noticia que él publicó y que luego quizá se desquite con él a través de sus notas o se lo tome personal y lo jale quizás. Entonces aquí nace la pregunta que se plantea el periodista en el caso, ¿no? Que es, o subo la noticia y favorezco a la población en general o simplemente calla por miedo a de que el profesor en un futuro se desquite con él y logre jalar materias en la universidad. Durante la aplicación de la ficha técnica a cargo de ambos grupos, aplicaron algunas preguntas al público, el cual ahorita voy a responder de forma analítica y personal. La primera pregunta es, si tú estuvieras en el lugar del periodista, ¿publicarías la noticia? A lo que yo respondo claramente que sí, dado de que esa noticia era un problema de interés público y perjudicaba a todos. De hecho, el relato nos narra de que vecinos ya se estaban quejando y les estaba generando incomodidad. Y eso en el futuro, si es que dejábamos que el docente siga haciendo sus malos actos, se podía convertir en un foco quizás de la difusión de enfermedades virales hacia los vecinos, dado que eran desechos orgánicos y hospitalarios. Además, ocultar un hecho de tal magnitud solamente por temor o convenientes personales es algo que desvirtúa por completo la esencia de la profesión periodística. La segunda pregunta fue, ¿el temor a represalias justifica el no publicar la noticia? A lo que mi respuesta claramente fue no, dado que no debíamos ocultar esa noticia solamente por temor, porque si no nos convertiríamos en cómplices también de ese mal acto y también junto con ello perjudicaríamos a toda la población, dado que las personas ya estaban hartas de que la basura esté tirada en cualquier lugar y quizás también había, no sé, un nido de moscas que perjudicarían su incomodidad, quizás ya los parques, los jardines ya no tenían un buen aspecto y esas cosas, el callar esas cosas solamente por miedo a algo personal, es algo que realmente para mí es algo muy indignante, dado que debemos siempre, por encima de nuestros intereses personales como periodistas, deben estar
el interés público y con ello el bienestar total. Entonces, no justifica, dado de que el bien común siempre debe estar por encima de nuestros intereses personales. La tercera pregunta que nos plantearon fue si el periodista debe siempre buscar más versiones, como lo es la del profesor y el disciclero. Y claramente la respuesta es que sí, dado de que la misma escenificación, nosotros planteamos, y el otro grupo también que escenificó, planteó de que debíamos investigar cada uno de los testimonios para poder dar una información clara y completa. Dado de que no podemos juzgar a una persona sin las pruebas completas, porque simplemente puede justificarse o decirnos de que no tenemos una información completa. Y si es que esa persona quizás fue inculpada de forma inocente, también perjudicaríamos su vida al no tener pruebas necesarias y al ya haber publicado algo sin tenerlas. Señalamos que a esto se le llama el derecho de réplica y es un aspecto ético indispensable que favorece también la imparcialidad del medio al poder analizar todas las versiones de las personas sin caer en el subjetivismo ni dejarse llevar por las emociones y publicar de forma rápida las noticias sin antes verificarlas, ¿no? De este caso puedo concluir de que para que un medio mantenga su credibilidad, siempre debe verificar las fuentes, debe siempre analizar todas las posiciones y entrevistar a todas las personas involucradas, no dejarse llevar por la inmediatez ni tampoco por la rapidez de publicar solamente por ganar dinero, por tener el titular central, siempre priorizar la veracidad y la precisión de sus noticias, beneficiando siempre al bien común. En el segundo bloque tuvimos la visión verdad, que se titulaba La verdad tiene un precio. La investigación aborda una serie de absoluciones judiciales sospechosas a cabecillas de bandas criminales dedicadas al sicariato y a la corrupción. Un colega de confianza entrega una grabación oculta en la que el hijo del juez implicado aparece claramente recibiendo coimas. El conflicto se paraliza al momento de enterarse de que esa persona era el medio hermano del jefe de redacción, quien inmediatamente decide congelar y abandonar la investigación por miedo a ser descubierto. De las fichas técnicas y los debates generados por cada uno de los equipos, daré algunas conclusiones a las que llegué gracias a este caso. La primera conclusión es que definitivamente el periodista debe seguir investigando el caso a pesar de que su jefe se lo impidió hacerlo, dado de que cuando un periodista apoya actos de corrupción, abandona completamente su deontología y se transforma en un escudo de la impunidad. El silencio comprado o presionado es el peor enemigo de la justicia social. Asimismo, concluye que los vínculos familiares no deben involucrarse al momento de analizar un acto de corrupción, dado de que no importa sea un familiar o sea un amigo o un conocido, cuando haya cometido un acto negativo, siempre debe pagar por ello, dado de que se ha hecho una injusticia hacia una persona, y esto no debe avalarse o justificarse por el hecho de tener un vínculo familiar. El periodista, al consentir estos actos, cae en la red del nepotismo y la complicidad mafiosa, convirtiéndose también en uno de los cómplices de un acto de corrupción. Asimismo, cuando un periodista oculta información importante, no solamente se perjudica a sí mismo y a las personas involucradas, sino al país en general, dado que se genera una cultura periodística muy negativa que puede traer decadencias a nivel del país, fortaleciendo redes criminales, desfalcando los recursos del Estado y sometiendo a la población a una cultura de miedo, indefensión y desconfianza absoluta en todas las instituciones, incluyendo en los diarios y medios de periodismo. Finalmente, analizaremos la puesta en escena de los grupos 3 y 6 con la visión libertad. En este caso, se investigan supuestas conductas inapropiadas, con la única fuente que tienen, que es un video en el que no se ve claramente ni siquiera las personas que están involucradas, pero como al momento en el que se lo han enviado, la fuente que tienen, que también es anónima y no quiere dar su nombre, indica que los docentes involucrados son de un colegio muy prestigioso. Entonces, que puede ser supuestamente una noticia, por así decirlo, que marque un boom, ¿no? La primera pregunta que nos plantearon fue, ¿qué es más importante, la libertad de informar o la responsabilidad al informar? Mi respuesta es que ambas nociones se coimplican, pero la responsabilidad
es el límite ético que se le da siempre a la libertad. La libertad de informar nos otorga la facultad jurídica y civil de expresarnos, pero la responsabilidad nos obliga a aplicar esta libertad de expresión a través de la verdad comprobada. Una libertad ejercida sin responsabilidad degenera en un libertinaje amarillista y difamatorio en el que son perjudicadas varias vidas. Es siempre éticamente preferible llegar tarde con una noticia que llegar temprano con una noticia no contrastada y que puede perjudicar completamente las reputaciones y vida de miles de personas. La segunda pregunta que nos plantearon es, ¿la libertad de prensa tiene límites? Bueno, mi respuesta es claramente que sí, porque si bien es cierto a los periodistas se nos otorga la libertad, pero es para poder beneficiar a la población, para poder hacer el bien y para poder no depender de quizá corrientes o movimientos políticos que muchas veces nos forzan a hablar u opinar como ellos quieren. La libertad nos da un puente para no ser unos títeres quizá de los líderes políticos o de otro tipo de jefe, sino de poder actuar con libertad y con ello con responsabilidad. Por eso es que la libertad no debe ser un instrumento para dañar reputaciones, ni mucho menos infringir los derechos básicos del ser humano, como lo son el derecho al honor, a la intimidad, el derecho a la imagen propia y a la presunción de la inocencia, dado de que cuando uno desinforma siempre hace daño a la población. La ética profesional actúa como freno de mano analítico en tres niveles claros. En primer lugar, evita que el medio sea instrumentalizado por terceros, dado que el video fue hecho llegar, pero no se sabía específicamente a quiénes se involucraba ni quiénes estaban alrededor de esta noticia. Eso quiere decir que quizá pudieron haberle tendido una trampa al medio, a lo que ellos rechazaron. Como segundo nivel, podemos ver de que ellos pusieron el derecho de la persona ante la inmediatez de publicar la noticia, dado que a pesar de que el jefe quería ya publicar la noticia de forma inmediata, dado que supuestamente era una primicia, al no estar verificada y al no tener a los testigos plenamente fijos en esa noticia, se daba una vulneración de derechos muy grave, dado que no se sabía si las acciones fueron con consentimiento o quizás fueron hechas por obligación. Entonces, cuando uno no da la noticia completa, otra persona lo hace por ti. Entonces puede haberse malinterpretado y puede haber involucrado a personas que quizás no eran las que aparecían en el video, dado que claramente nos advierten de que en el video no se ve claramente quiénes eran los involucrados. Entonces pudieron haber perjudicado a cualquiera y a su vez manchar el nombre de la institución. En tercer lugar, impone la búsqueda de una verdad real y rigurosa, en la que no se busque la comodidad y simplemente publicar noticias por publicar y ganar dinero, sino siempre buscar la calidad y la verdad en cada una de las noticias. En modo de conclusión general de este valioso laboratorio ético, me quedo con la certeza de que el ejercicio del periodismo es una balanza constante. Las designificaciones me han permitido comprobar empíricamente de que la libertad solamente se puede ejercer si es que existe una responsabilidad social y se somete al rigor de la verdad verificada. Agradezco mucho al docente por haber planteado estos dilemas que de verdad nos van a ayudar a cubrir muchas veces coyunturas cuando seamos periodistas, y también a mis compañeros por haber escenificado con mucho realismo cada uno de estos casos y haber planteado preguntas que de verdad me movieron mucho la cabeza y pudieron hacer de que yo pudiera tener una posición quizás ante la ética, la libertad y la verdad. Muchas gracias.